Muchísimas gracias, Josué, por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí, ¿no? Son muchos los amigos que tengo en la estación y es un privilegio pues, poder tener la oportunidad de hablaros un poquito de los organismos con los que trabajo y, sobre todo, reflexionar sobre la importancia de la taxonomía. Por desgracia, pues no se valora la taxonomía hoy en día y es una herramienta fundamental para luego llevar a cabo estudios aplicados. Y un ejemplo lo tenemos con los crustáceos caprélidos. Antes de empezar a hablar de los caprélidos, pues me gustaría hacer esta pequeña reflexión sobre la importancia de la taxonomía, que como pues, todos conocéis, la ciencia de clasificación es una ciencia básica. Es una herramienta indispensable en muchas disciplinas aplicadas, y todos estaremos de acuerdo, en temas industriales, en agricultura, hay que conocer las especies con las que trabajamos, y de hecho simplemente es importante porque tenemos que describir la vida que tenemos en el planeta. Solamente se estima que conocemos el 5% de las especies que viven en el planeta, entonces muchas veces pues, es paradójico que, como se señala en este artículo, que bueno, pues con la NASA se invierten millones, cantidades millonarias para explorar vida en otros planetas y todavía no conocemos la vida en el nuestro. Entonces es fundamental, pues en primer lugar, saber qué es lo que tenemos para poder profundizar en nuestros estudios. Simplemente ya por eso se justifica la importancia de la taxonomía, para conocer el otro 95% de especies que viven en el planeta y que no conocemos. Hay muchas páginas web relativas a por qué importa la taxonomía, ¿no? Con ejemplos clave donde identificar bien una especie ha supuesto pues un ahorro económico importante de problemas graves con plagas o con determinadas enfermedades, con determinados parásitos, con lo cual, evidentemente, si no tenemos la herramienta taxonómica y no identificamos bien las especies, estos problemas no se habrían resuelto. Sin embargo, la taxonomía, pues como todos coincidiréis conmigo, está en crisis, no tenemos financiación, los taxónomos, nuestro trabajo pues no se valora, hay muy pocos taxónomos en el mundo, las publicaciones, por desgracia, las publicaciones taxonómicas suelen tener poco impacto. Y bueno, también muchas veces se acusa a los taxónomos, ¿no?, de crear confusión, porque como la taxonomía es una ciencia dinámica, pues realmente las cosas cambian, mejoran, entonces, bueno, no tenemos claro quizás los objetivos y no somos capaces los taxónomos de convencer al resto de la comunidad científica y a la sociedad y a las entidades que financian de lo importante que es la taxonomía, con lo cual tenemos que hacer un ejercicio autocrítico porque es importante convencer de la importancia de la taxonomía. De hecho, los museos, que son fuentes de diversidad taxonómica, puesto que en ellos están depositados pues, los materiales de referencia, los materiales tipo de muchas especies, pues he tenido la suerte de visitar varios museos a lo largo de mi trabajo de investigación, y es verdad que es una pena porque los museos se están perdiendo pues, todas esas plazas de taxónomos, cuando se van jubilando no van entrando taxónomos nuevos, entonces realmente eso supone un problema grave, no se están reemplazando las posiciones de taxónomos y se están quedando ya muchos grupos sin taxónomos a nivel mundial. En el caso de los anfípodos, que es el grupo con el que yo trabajo, los caprélidos, que son un grupo de crustáceos dentro de los anfípodos, en total en el mundo solo hay 35 taxónomos, todos ellos estudiando los gammáridos, de caprélidos pues no hay investigadores, y la media de edad de todos los taxónomos que estudian este grupo de anfípodos, uno de los más numerosos en el medio marino, es de 65 años, con lo cual muchos de ellos están ya próximos a la jubilación y no hay, para muchas familias y muchos géneros de invertebrados marinos, taxónomos a nivel mundial, con lo cual esto es un problema. Es verdad que hay un aporte ahora con toda la concienciación de la biodiversidad y la conservación, hay un poquito de aporte de oxígeno, se han descrito, como decíamos antes, pues quizá algo más ya, de cerca de 2 millones de especies, y eso solo representa el 5 o el 10%, como decíamos, los artrópodos se estima que podrían llegar a superar los 10 millones, incluso recientemente, en los últimos años, pues se han descrito filos nuevos, ya no estamos hablando de especies o de género, estamos hablando incluso de planes estructurales nuevos para la ciencia. Realmente toda la revolución que ha supuesto la web, las nuevas iniciativas para hacer la taxonomía un poquito más agradable y un poquito más asequible para todo el público en general, pues eso ha ayudado quizá a que haya iniciativas donde se invierta en taxonomía, en bases de datos, pues todos conocéis iniciativas como Especies 2000, la iniciativa ITIS, la Global Biodiversity Information Facility, que también es bastante interesante. Hay muchas plataformas, entre ellas el Tree of Life también. A nivel europeo, por ejemplo, Fauna Europea, que es bastante interesante, donde se están registrando todas las especies marinas, y luego ya a escala más local y nacional, pues en algunos países, como en Suecia,
donde, pues como sabéis, nos queda el legado del Linneo, pues realmente se ha hecho un esfuerzo por recopilar todas las especies de ese país, y aquí pues también se está haciendo un esfuerzo, aunque hay muy poca financiación, para llevar a cabo pues la recopilación de todas las especies en los volúmenes de fauna ibérica. Va lento, pero por lo menos son iniciativas, como la iniciativa de WORMS, en el caso de las especies marinas con las que trabajo, que es un registro de todas las especies marinas, y por tanto se está consiguiendo alguna financiación para destinar a estudios de taxonomía, como es el caso de los programas Síntesis en Europa y el programa PIT en Estados Unidos, que están empezando a darse cuenta, sobre todo pues, en algunas zonas de Estados Unidos, de la importancia de la taxonomía y de que hay que formar taxónomos a través de tesis doctorales especializadas, sobre todo en el medio marino, donde se conocen muy poco algunos grupos, en esos grupos taxonómicos, y destinar financiación para poder realizar tesis pues, en esponjas, en acidias, y formar especialistas que faltan en la actualidad. Entonces, bueno, pues hay algunas iniciativas que parece que van bien. Luego también hay algunas iniciativas alternativas. Por ejemplo, pues esto era un grupo de alemanes que tenían muy pocos fondos para investigación. Entonces, pues era un grupo de taxónomos que se asociaron y dijeron, bueno, pues nosotros podemos dedicar especies a aquellos que nos den dinero para la investigación. Y entonces, pues aquí a la familia Blasinsky le dedicaron, pues a una familia de millonarios, entonces a la mujer le dedicaron una ranita, o una mariposa, o un escarabajo. Entonces, pues a cambio financiaban estos estudios taxonómicos y aportaban dinero para la taxonomía. Bueno, pues son iniciativas que en un momento dado pueden ser interesantes. La taxonomía también se ha enriquecido mucho pues, con todas las herramientas moleculares, y muchos de vosotros estáis trabajando hoy en día con herramientas moleculares. El tema del barcoding, con la citocromosidasa, y ahora pues con la Next Generation Sequencing, pues en realidad también son herramientas que apoyan la taxonomía y que son fundamentales. El problema es que, claro, por una parte, como veremos ahora, las herramientas moleculares son muy útiles, pero por otra parte no podemos olvidarnos de que hay que reconocer los organismos en el campo, o cuando salimos a muestrear, cuando hacemos un censo de peces, los peces no tienen su etiquetita del barcoding, tenemos que conocerlos. Entonces la morfología siempre va a ser importante. Y es problemático porque el boom de estos estudios moleculares pues, ha supuesto muchas cosas buenas: el incremento de estudios filogenéticos, el desarrollo de técnicas potentes para el análisis de los datos y clasificaciones más acordes con las relaciones filogenéticas, desde el punto de vista zoológico y de la biología marina al menos. Pero también tiene algunos problemas, no se ve muy bien, pero simplemente pues, se ha disminuido el interés por la morfología. Hay muchas identificaciones erróneas, y en árboles filogenéticos pues, se arrastran muchos errores de organismos que están mal identificados, y faltan taxónomos clásicos capaces de reconocer esos organismos y que puedan utilizar esas nuevas herramientas, con lo cual es algo con lo que tenemos que pensar y que reflexionar, ¿no? Todo lo bueno que nos aporta, pero no olvidarnos también de herramientas tradicionales que siguen siendo útiles. Ya entrando en el grupo de los caprélidos, pues vamos a usarlos como ejemplo para ver cómo un grupo que se conocía muy poquito y de los que pues, se han descrito en los últimos años bastantes especies nuevas, se pueden conseguir luego aplicaciones, pero para conocer esas aplicaciones antes hay que conocer los organismos. Si no los conocemos y no sabemos cómo se llaman, no podemos progresar. Son organismos que aparentemente pues, tienen aspecto de alien. Si vemos un caprélido, pues cualquiera que lo vea dice, bueno, ¿y eso dónde está? ¿Dónde vive? Son crustáceos que pertenecen pues, al orden anfípodo dentro de los artrópodos, y son muy abundantes en todos los ecosistemas. Tienen esa forma, esos son los caprélidos típicos. Hay una familia de caprélidos que son estos parásitos de cetáceos. Esos son los ciámidos, esos son muy especializados dentro de los caprélidos, pero en general la forma de los caprélidos típicos es la que tenemos arriba. Nos recuerdan un poquito a las mantis, pero no son insectos, son crustáceos, pero sí podríamos llamarle las mantis del mar, ¿no? Porque tienen esa forma con los natópodos, que son las pinzas, las antenas. Quizá nos recuerden un poquito por su morfología a las mantis, ¿no? Aquí tenemos un pequeño vídeo donde podemos ver la pinta que tiene un caprélido. Esta es la Caprella scaura, una de las especies invasoras que ha llegado pegada a los cascos de los barcos, a los puertos deportivos, y que se está extendiendo y está desplazando a otras especies nativas. Vemos más o menos ahí el tamaño que tiene y la pinta que puede tener un caprélido. Los hay más pequeñitos, pero más o menos tienen ese tamaño. Hay mucha diversidad morfológica, hay especies más pequeñas, otras especies mayores, algunas con espinas, otras pues con un cuerpo más piloso, unas con las patas más largas, más cortas. Hay una serie de caracteres taxonómicos también en las piezas bucales, en las patitas, que permiten diferenciar las especies.
Normalmente tienen dimorfismo sexual, los machos son más grandes, las hembras más pequeñitas, tienen un marsupio donde las hembras almacenan la puesta y tienen desarrollo directo, a diferencia de otros crustáceos como por ejemplo muchas especies de cangrejos, que de los huevos pues nacen larvas y tienen metamorfosis hasta que se convierten en adultos. Estos tienen desarrollo directo, directamente de los huevos nacen juveniles iguales que los padres y por tanto tienen poca capacidad de dispersión, con lo cual son interesantes para estudiar patrones biogeográficos. El tamaño que tienen, pues hemos visto antes algunos grandecitos, el de la caprelas cabras, estos son los más grandes, normalmente viven en la Antártida, los de mayor tamaño, y hay algunos pues de pocos milímetros, que son los más pequeñitos. ¿Dónde viven? Pues decíamos que son muy frecuentes en todos los ecosistemas, desde las zonas intermareales hasta 5.000 metros de profundidad y desde los polos hasta el Ecuador. Son muy abundantes. Lo que ocurre es que a veces pues, pasan desapercibidos y no los vemos, pero ahora, como veremos, desempeñan un papel fundamental en la comunidad. Viven en las algas, entre las ramas de las algas marinas, son todos marinos, no hay ninguno de agua dulce. Estos son algunos caprélidos que viven sobre algas, sobre hidrozoos, las plumas de mar, es fácil encontrar caprélidos, sobre corales, en todos los corales, si miramos y nos acercamos a un coral, podemos encontrar caprélidos, las praderas de fanerógamas marinas, en esponjas, también viven protegidos dentro en esponjas y en ascidias, también en equinodermos, son muy frecuentes sobre las holoturias y sobre los erizos de mar. Sobre grandes crustáceos, sobre todo en las piezas bucales, aprovechando los restos de comida, pues en las piezas bucales de grandes crustáceos como las langostas o los bogavantes, pues en realidad podemos muchas veces encontrar caprélidos. Incluso algunas especies están especializadas en vivir sobre caparazones de tortugas. Son especies que solamente viven además en los caparazones de las tortugas y en algunos objetos que van a la deriva, arrastrados por las corrientes, trozos de madera. Entonces se han adaptado, tienen las patas con las que se pueden, muy modificadas, con las que se pueden sujetar fuertemente a las pequeñas alguitas que hay en el caparazón de la tortuga y son bastante interesantes. De hecho, los caprélidos es un grupo que fácilmente encontramos sobre sustratos artificiales. Si vamos a un puerto deportivo, por ejemplo, y sacamos un cabo, una cuerda o cualquier boya, veremos que está repleta de caprélidos. Ahí vemos arriba los machos, abajo las hembras, y realmente pueden alcanzar densidades pues, de muchísimos individuos por metro cuadrado. En este otro vídeo, por ejemplo, pues en este caso tenemos a la caprela equilibra, que es una especie nativa de aquí de nuestras costas, que es la que se está viendo amenazada por la invasora, la escaura, la otra que veíamos en el vídeo, y estos son mejillones. Entonces simplemente cogiendo unos mejillones de cualquier boya, pues se pueden ver los caprélidos que están viviendo sobre esos mejillones. Lo que ocurre es que muchas veces pues, pasan desapercibidos. Nosotros vemos, por ejemplo, un hidrozoo o un briozoo marino, y aparentemente ahí no vemos nada, y sin embargo todo esto pues, está lleno de caprélidos. Pasa que realmente adoptan a veces la misma morfología, el mismo color, con la disposición de los cromatóforos, y muchas veces pues, pasan desapercibidos y no los vemos. Aquí, por ejemplo, está también todo lleno de caprélidos, pero la misma especie incluso puede adoptar distintos colores según el sustrato en el que viva. ¿Cómo se alimentan estos animales? Pues bien pueden o filtrar la columna de agua, pues van alimentándose con ayuda de las pinzas y de las antenas, y hay especies que están adaptadas a raspar el sustrato. Entonces estas viven paralelas al sustrato y van raspando las alguitas de la superficie del sustrato en el que vivan, pues un hidrozoo o una macroalga. Entonces, todas las microalgas que hay en la superficie las van raspando. Y esto tiene bastantes implicaciones en la calidad del agua en el medio en el que viven. Ya veremos que van a ser buenos indicadores. ¿Por qué? Pues porque estas especies que normalmente se agarran fuertemente al sustrato, rascan y aguantan bastante bien la corriente, suelen ser muy buenas indicadoras de buena calidad del medio, porque ahí normalmente viven en sitios muy renovados, donde hay mucho oxígeno, donde hay mucha renovación de agua, donde hay bastantes corrientes, mientras que las primeras viven en sitios más remansados, normalmente con mayor tasa de sedimentación, mayor carga de materia orgánica. Entonces volveremos a esto porque tienen interés en el tema de la búsqueda de herramientas bioindicadoras, ¿no?, en el medio marino, que también nos hace falta. Este es un juvenil, como se va alimentando pues, de una pequeña colonia de algas. Normalmente son detritívoros y esto también va a tener bastantes implicaciones en las aplicaciones, como veremos luego, porque son capaces de reciclar todo el detritus del ambiente y pueden aprovechar materia que sea de desecho, por ejemplo, la que se utiliza en acuicultura. Ya volveremos luego cuando hablemos de las aplicaciones. Aquí vemos un adulto también alimentándose, ahí vemos de un pequeño crustáceo. O sea que realmente hay especies también que pueden ser carnívoras, las hay carnívoras, las hay herbívoras, pero la mayoría son especies detritívoras.
como esta que tenemos aquí, que es una de las especies más abundantes de nuestras costas, que viven en el sedimento. Esta es una del género Parvipalpus, y vemos cómo pues, es capaz de alimentarse de las partículas que hay en la columna de agua. Vemos cómo se está alimentando, cómo utiliza las antenas. Esta es una hembra con su marsupio, donde alberga la puesta, y vemos cómo es capaz incluso de levantar el sedimento para aprovechar al máximo la materia orgánica. Incluso lo que veis ahí, ¿veis ese choricillo que ha sacado? Pues ahora se va a ver otra vez en el vídeo nuevamente, eso que saca son sus propias heces, o sea, han desarrollado algunas especies comportamientos de coprofagia para aprovechar al máximo la materia orgánica. Entonces son un ejemplo de reciclaje, ¿no? Y sostenibilidad. Y es también un comportamiento interesante, como otros comportamientos que veremos a continuación sobre la reproducción. Realmente, a pesar de ser unos invertebrados relativamente sencillos y bueno, pues unos pequeños crustáceos, tienen comportamientos a veces muy complejos, comportamientos interesantes y que bueno, pues nos pueden permitir obtener conclusiones generales para algunos procesos. En el caso de algunas especies de caprélidos, los machos antes de la cópula pues se pelean entre ellos. Aquí vemos pues cómo utilizan esos natópodos, a veces están muy desarrollados en los machos porque justamente los utilizan en los combates. Aquí vemos pues un combate de machos que grabamos en el laboratorio. Estos son unas mallitas que ponemos para que los caprélidos se enganchen bien y podamos criarlos en vasitos de cristal. Ahí vemos dos machos, aquí hay uno y aquí hay otro, y cómo se pelean como si fueran boxeadores. Se van golpeando con los natópodos, y entonces pues a veces incluso puede llegar a la muerte de uno de los dos individuos, pero normalmente pues el macho que es vencido se retira y el macho ganador pues se queda ahí. Te está aquí saludando, ¿no? Como, gracias. ¿No? Y entonces bueno, pues es el que copula con las hembras. Normalmente para la cópula la mayoría de las especies pues tienen dos penes y la hembra tiene dos orificios genitales. Tienen fecundación interna. Antes de la cópula hay una precópula donde el macho pues guarda a la hembra. Esa es la hembra. Eso es un comportamiento en el que el macho pues está protegiendo a la hembra durante varios días hasta que muda la cutícula, porque cuando muda la cutícula es mucho más fácil de copular con ella y de fecundarla, con lo cual pues realmente la está protegiendo durante varios días hasta que la hembra muda la cutícula como artrópodo que es. Y luego pues tiene lugar la cópula. En el laboratorio pues, hemos podido grabar algunas cópulas porque la idea era cuantificar la duración del ciclo de vida que no se conocía de estos organismos. Cuánto vive un caprélido, cuánto tardan los huevos en desarrollarse. Entonces pues teníamos ejemplares desde la cópula. Aquí tenéis arriba una especie, Caprella tacuchia, aquí otra, Caprella scaura, esta es la invasora. Entonces son especies que se han conseguido cultivar en el laboratorio y que hemos podido completar el ciclo completo. Ahí tenéis el macho de Caprella scaura, más grande, y la hembra. Aquí estarían los penes y en el segmento quinto están los orificios genitales de la hembra. Una vez que tiene lugar la cópula, pues los huevos bajan al marsupio. Ahí vemos una hembra cómo incuba los huevos. En esta especie 4 o 5 huevos solamente, eso varía entre las especies. Hay algunas que pueden llegar a tener incluso 100 huevos en el marsupio. Y el ciclo de vida es muy rápido. En unos pocos días se desarrollan los embriones dentro del marsupio y a lo mejor pues 10, 15, 20 días a lo sumo ya han nacido. Y la hembra nuevamente vuelve a estar reproductivamente activa y así toda la vida. Con lo cual esto también es interesante porque son animales de ciclo de vida muy rápido. Lo comento porque luego cuando veamos las aplicaciones de la acuicultura veremos que eso tiene bastante implicación. Algunas especies tienen cuidado parental y las crías permanecen adheridas al cuerpo de la madre durante varias mudas, incluso 2 o 3 mudas, que puede suponer pues 10, 15 días, reciben protección y alimento y eso pues les permite a estas especies tener también una estrategia. Justamente la especie invasora de nuestras costas pues es una de las que tiene cuidado parental. Posiblemente ese cuidado parental vaya ligado también a una mayor resistencia y a una mayor capacidad de proliferación en la especie. Ahí vemos todas las crías sobre el cuerpo de la madre, cómo son capaces y cómo la madre pues los va cuidando durante varias mudas. Y aquí vemos también otra especie, Pseudoprotelaphasma. Este de aquí es el macho y esta es la hembra. Es otra de las especies que tienen un cuidado parental. Vemos que el macho normalmente es de mayor tamaño, la hembra es más pequeña, pero en este caso la hembra también tiene unos natópodos bastante desarrollados.
Y aquí tenemos pues todos los juveniles. En aquellas especies que no tienen cuidado parental, los juveniles siempre permanecen cerca de la madre, pero están menos protegidos. ¿Qué importancia tienen los caprélidos en las redes tróficas y en el ecosistema marino? Pues los caprélidos, cuando se revisa la literatura y vemos cuál es el alimento fundamental de muchos peces, de muchos moluscos, como la sepia, de algunos crustáceos, de los caballitos de mar, por ejemplo, vemos que un porcentaje importante de la dieta lo constituyen los caprélidos, que es verdad que son muy abundantes. Pero ¿por qué los caprélidos son tan importantes en la dieta de muchos animales marinos? Pues realmente, aquí tenemos otro vídeo de un caprélido y cómo incluso peces de pequeño tamaño son capaces de alimentarse de ellos. Aquí al principio, pues bueno, el caprélido le planta un poco de cara, pero al final pues ya veremos cómo acaba, ¿no? Como tiene bastante tamaño ese y el pez es pequeñito, pero al final pues se lo acaba comiendo. Y realmente cuando vemos por qué muchas especies de peces tienen predilección por estos caprélidos y por qué constituyen la base de la dieta de muchos organismos marinos, nos encontramos con que en realidad son animales con una composición muy interesante desde el punto de vista nutricional. Tienen mucha proteína y tienen muchos ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿no? Ácidos grasos esenciales que son fundamentales. Con lo cual, pues esto los hace especialmente interesantes en el mundo de la acuicultura, como veremos. Este vídeo corresponde a algunos ensayos que hicimos con pequeñas sepias, porque ya sabéis que para los cefalópodos pues el cuello de botella es el cultivo en condiciones controladas y por eso son especies que aún no se comercializan. Probamos con caprélidos, porque en el medio natural comen caprélidos, pero primero probamos con caprélidos muy grandes. Entonces el caprélido es prácticamente más grande que la sepia pequeñita y no funcionaba, pero luego estuvimos probando con unas especies un poquito más pequeñas. Vamos a ver si este se ve. Aquí tenemos a la sepia y ahora veremos cómo sí que es capaz de alimentarse y está tirando para intentar sacar. Esos son los más grandes y ahora en la segunda parte del vídeo veremos que algunas especies pequeñitas sí son capaces de comérsela. Aquí vemos. Aquí tenemos algunos caprélidos más pequeñitos. Vemos cómo va. Se lo comió. Y ahora vemos esta también. Para adentro. Entonces realmente se obtuvieron resultados muy interesantes porque las sepias que se alimentaban de caprélidos en los ensayos que hicimos crecían mucho más y tenían mayor supervivencia. Y lo mismo también con una especie de pulpo, el Octopus maya, que en una colaboración que hicimos con colegas de allí de México. Este es un pulpo que tiene desarrollo, no tiene fase de paralarvas como el nuestro, entonces se alimentaba tanto de caprélidos como gammáridos, que es otro grupo muy próximo a los caprélidos, que es también un grupo de anfípodos. Y los pulpos que comían anfípodos, tanto caprélidos como gammáridos, pues crecían prácticamente el doble de los que se alimentaban con una dieta tradicional basada en artemia, en una pasta de camarón, y además pues tenían una composición de ácidos grasos mucho mejor que los que se alimentaban de otros alimentos. Con lo cual, pues bueno, esto nos llevó a pensar que, claro, que por alguna razón en la naturaleza se estaban alimentando de este grupo y, sin embargo, pues no se había considerado en acuicultura y en acuariofilia un alimento nuevo basado en caprélidos, por ejemplo. Siempre se recurría pues a la artemia, que es muy fácil de cultivar, pero ya sabéis que hay que enriquecerla porque es muy pobre en ácidos grasos omega 3, o pues a rotíferos, a otros cultivos, pero se necesitan en acuicultura, que como también pues sabéis durante los últimos años ha crecido mucho porque estamos agotando los recursos y se necesitan recursos en acuicultura, porque el futuro del pescado y los moluscos que comamos va a ser todo de acuicultura y por tanto es una disciplina que está en auge. Tenemos que buscar nuevos recursos en acuicultura, nuevos tratamientos, nuevos productos alternativos. Con lo cual, bueno, pues parece que estos crustáceos nos podían ofrecer un producto interesante, o al menos profundizar en esos ensayos que no se habían hecho con anterioridad. De hecho, ya en el 2004 hicimos algunos análisis sobre los ácidos grasos, inicialmente no buscando que pudieran ser recursos, sino simplemente, bueno, no se conocía, tuvimos oportunidad pues de plantear una colaboración y ver qué composición de ácidos grasos tenían. Y nos encontramos con que era una composición, comparado con otros productos, muchísimo más rica en omega 3 y en proteínas. De hecho, posiblemente
conozcáis este producto que ya está en el mercado, los gammarus que se le dan a las tortugas o algunos... Bueno, pues estos gammarus son gammáridos, también del grupo de los anfípodos, no son caprélidos, pero son los primos de los caprélidos, pero son de agua dulce, y los de agua dulce son mucho menos nutritivos que los de aguas marinas, porque la composición de los ácidos grasos es muy diferente, con lo cual estos son mucho menos nutritivos, pero vienen de los lagos de Rusia, grandes lagos que los sacan allí en montaña, pero el problema es que son muy fáciles de recolectar, pero no son muy nutritivos, y eso que son bastante caros. Un botecito de estos gammarus pues, son bastante caros. Con lo cual, realmente, ¿por qué no? Podemos explorar y utilizar los caprélidos pues para darle un capricho, ¿no?, a nuestras mascotas, en realidad un producto. Vamos, esto no existe, esto está inventado todavía, pero bueno, queda bonito el caprélido aquí y realmente, y sobre todo, hasta que no se ponga a punto una cría masiva de caprélidos, realmente no podemos obtener un producto que sea útil, por ejemplo, para darle de comer a las doradas en acuicultura, que sería interesante, porque las doradas en el medio natural lo que comen son caprélidos, anfípodos, algunos moluscos, y lo que se hace en la granja de acuicultura es darle pienso. Si a ese pienso lo enriquecemos con caprélidos, con gammáridos, pues tendríamos una dorada como el jamón de bellota, ¿no? Pues bueno, algunos cochinos están en la dehesa todo el tiempo y otros, pues bueno, se les enseñan las bellotas al final, ¿no? Pues esto sería un poquito, tenemos nuestras doradas de acuicultura, alimentadas con pienso, pero luego tenemos unas variantes a las que las enriquecemos con un aporte de alimento nutritivo. ¿Qué ocurre? Pues que claro, para eso hay que tener grandes cantidades de caprélidos y producirlo a biomasa suficiente, y eso todavía hay que perfilarlo. Con lo cual, pues bueno, de momento los primeros intentos se podrían desarrollar en el campo de la acuariofilia, utilizando estos caprélidos como una exquisitez. Vamos a darle eso, nuestro pez va a estar más bonito, va a crecer más y además pues va a tener un aporte nutricional con estos caprélidos. Pues bueno, pues es una línea de futuro interesante y bueno, que estamos explorando, pues también en colaboración con algunas empresas de acuariofilia que puedan estar interesados en el producto, y sobre todo porque por desgracia hoy en día, y coincidiréis conmigo, cuando se solicita un proyecto y se basa únicamente en estudios taxonómicos es muy difícil conseguir financiación, y es una pena, pero es así. Los proyectos de taxonomía realmente cuesta conseguir financiación, y por tanto siempre hay que buscarle la utilidad también a los organismos con los que trabajamos para vender el uso que puedan tener. La taxonomía es básica, pero por desgracia, como comentaba, no se financia. Elena, muchos de vosotros la conoceréis, que leyó su tesis ya en el 2013, pues ella estuvo haciendo los primeros ensayos con cultivos de caprélidos a media escala, esta especie invasora, la Capreolus caura, que crece bastante bien, entonces teniéndola en condiciones controladas se podían alcanzar densidades brutales en muy pocos meses. Pero claro, el problema es que cuando se iniciaron estos cultivos, pues claro, les dábamos de alimento un poquito de todo, que si un poquito de artemia, fitoplancton, que si rotíferos, claro, los caprélidos estaban ahí estupendamente, porque los estábamos alimentando, pero nos estábamos gastando mucho en alimentarlos. Esto no es sostenible, tenemos que conseguir un producto que sea fácil de criar y barata. Y entonces, pues realmente empezamos a hacer algunos ensayos, concretamente con los caprélidos, en el contexto de la acuicultura multitrófica integrada. ¿Qué significa eso? Pues ahora está bastante de moda el tema de la sostenibilidad en la acuicultura y que los desechos de unos cultivos nos sirvan para otros cultivos. Claro, nosotros veíamos que los caprélidos son fundamentalmente detritívoros y lo que comían pues era la mierdecilla que estaba flotando en la columna de agua. Entonces pensamos, bueno, ¿son los caprélidos capaces de crecer si les proporcionamos un alimento de desecho? Es decir, un alimento, por ejemplo, constituido por las mierdecillas, las heces de los peces de los tanques y de los restos de pienso, que eso lo que hace es obstruir las tuberías y eso va a la basura. ¿Podrían crecer con eso y tener una composición nutricional interesante? Bueno, pues en estos ensayos preliminares sí que parecía que estos caprélidos actuaban como biofiltros, limpiaban mucho el agua, alimentándose de ese detritus de desecho. Y además, cuando veíamos la calidad nutricional, pues eran muy ricos en ácidos grasos omega 3 y omega 6, porque claro, hay restos de pienso, hay en las propias heces pues, de los peces, hay alimentos que ellos pueden modificar, y no tenían una composición bastante interesante. No igual que la composición pues, de si se están alimentando de fitoplancton o si tienen un aporte de rotífero, pero bastante buena para utilizarse luego como alimento a su vez para los peces. Y además
el coste pues prácticamente era muy pequeño, porque no tenemos que invertir en la compra de artemias o de fitoplancton para alimentarlo. De hecho, a gran escala, y algo que se podría ensayar en un contexto ya pues más a largo plazo, pero bueno, creo que es una idea que podría ser interesante para algunas empresas de acuicultura, es que normalmente la mayoría de las doradas y las lubinas que nosotros compramos, si vamos al Mercadona, casi todas vienen de granjas de acuicultura. Están muy bien de precio, son mucho más baratas, prácticamente la mitad que las lubinas salvajes o que las doradas salvajes, porque claro, son distintas, tanto en propiedades nutricionales como en sabor, pero bueno, están bastante buenas. Pero nuestra idea es mejorar esos productos que van a ser el futuro, porque vamos a alimentarnos de productos de acuicultura, mejorarlo. ¿Cómo los podríamos mejorar en el contexto de esta acuicultura multitrófica y qué nos podrían aportar los caprélidos? Bueno, pues normalmente en esas jaulas, como son sustratos artificiales y a los caprélidos les gustaban mucho los sustratos artificiales, de forma natural encontramos caprélidos. Hay algunos caprélidos que viven asociados a jaulas de acuicultura. Pero si nosotros aumentamos la superficie con redes, mallas, cuerdas que les gustan especialmente a los caprélidos y les proporcionamos a los caprélidos sustratos, vemos que esos caprélidos aumentan mucho en densidad. Entonces estamos teniendo un cultivo en el que los caprélidos están aprovechando toda la materia orgánica que procede de esas jaulas de acuicultura, que además está creando un impacto en el medio ambiente. De forma que estamos reduciendo el impacto en el medio ambiente con ese cultivo de caprélidos accesorios, haciendo un cultivo de doradas en este caso más sostenible, y de camino estamos criando caprélidos. Esos caprélidos con esas estructuras se podrían recolectar, se enjuagan con agua dulce, podemos tener pues un recurso vivo, liofilizarlos y venderlos como un producto de acuariofilia, o incluso podríamos estas estructuras introducirlas dentro de las jaulas de manera que estructuras que están fuera pasen a estar dentro y que las propias doradas pues se coman esos caprélidos y entonces aumenten un poquito su calidad antes de venderlas, por ejemplo. Sería como al cochino que le damos los últimos meses las bellotas y que el jamón pues tenga un sabor un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues es una idea que se puede ir desarrollando, pero que creemos que puede ser interesante incorporar, y de hecho pues hay empresas aquí en Andalucía como Imares, en Motril, que ellos cultivan ortiguilla, la ortiguilla esta que habréis probado algunas veces en los bares, una anémona, o loturias, y entonces pues tienen cultivos multitróficos donde los desechos de una le sirven de alimento a la otra. Entonces vamos a incorporar con ellos estos caprélidos para ver si se puede cerrar el ciclo y se pueden criar, con lo cual se matan dos pájaros de un tiro, limpian el sistema y encima pues los criamos y luego los metemos en botecitos y pueden servir de alimento pues en acuariofilia o en acuicultura. Esa sería una de las aplicaciones quizás más importantes de los caprélidos o una de las perspectivas futuras. Pero los caprélidos también tienen una ventaja. Y evidentemente muchas veces abusamos de decir, es que tal grupo es muy buen indicador de las calidades del medio marino, en este caso, ¿no? Todo es indicador de algo, efectivamente, pero hay grupos en el medio marino que normalmente tienen especies que todas viven en sitios limpios, o que todas viven en sitios muy contaminados, o que todas tienen unas determinadas preferencias. La ventaja que tiene el grupo de los caprélidos es que si ponemos en un gradiente de contaminación, ¿no?, de mayor a menor contaminación, pues hay especies con requerimientos muy diferentes. Hay especies que solo viven en ambientes muy limpios, con mucho hidrodinamismo, son las especies estas que se enganchaban al sustrato, como la Caprella penantis o la Danileski, pero luego hay especies que viven sobre todo en sitios muy contaminados. Son especies que son capaces de aguantar pues, mucha concentración de metales pesados, mucha materia orgánica en el sedimento, con lo cual, estudiando la comunidad de caprélidos, y es lo que pudimos reflejar pues, en este trabajo que hicimos en Ceuta, la comunidad de caprélidos correlacionaba muy bien con las variables ambientales, es decir, en aquellos sitios donde había mayor contaminación aparecían unas especies de caprélidos, y en otros sitios donde los niveles de contaminación eran muy bajos aparecían otras especies diferentes. Con lo cual, cuando utilizábamos la comunidad por un lado y los análisis físico-químicos por otro, los resultados eran los mismos. Podíamos realmente utilizar esos organismos como indicadores. Luego esto lo fuimos ensayando en otros sitios y siempre se cumplían más o menos los mismos patrones. Con lo cual, si nosotros vamos a una zona y nos encontramos Caprella penantis, posiblemente podemos decir, sin necesidad de hacer un análisis físico-químico y sin necesidad de ver el agua, aquí el sitio está bien, porque esta es una especie muy sensible que vive en ambientes con mucho oxígeno y en cuanto baja el oxígeno o aumenta la materia orgánica, la especie muere, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que era un grupo interesante desde ese punto de vista. Llevamos a cabo un estudio parecido en las Islas Mauricio, porque realmente era un ambiente distinto, un ambiente tropical. Nosotros habíamos ensayado un ecosistema templado, pues bueno, vamos a ver si en el ambiente tropical
se dan las mismas condiciones. Por desgracia, en el ambiente tropical, pues los caprélidos son mucho menos abundantes y entonces no hay una comunidad tan diversa con la que podamos jugar. Realmente hay algunas especies dominantes, como es el caso de la Metaprotela sandalensis, que es esta de aquí, pero encontramos que esa especie adquiría unas densidades muy altas, sobre todo en zonas de la isla. En Mauricio lo bueno que tiene la isla es que hay zonas mucho más perturbadas donde el coral está muriendo y hay mucha carga de nitratos, fosfatos, mucha materia orgánica también, y otros sitios donde el coral está más conservado. Entonces, justamente en los sitios de mayor carga orgánica, de mayor carga de nutrientes, encontramos unas densidades enormes de ese caprélido, que parece que prolifera mucho cuando tiene esas condiciones. ¿Qué ocurre? Pues que realmente también lo podíamos utilizar o lo podíamos incorporar como una herramienta de detección. Evidentemente no podemos obviar una relación causa-efecto, no podemos asumir una relación causa-efecto, pero sí que es una herramienta interesante, porque si nosotros en un ecosistema de arrecife de coral encontramos una densidad muy grande de Metaprotela sandalensis, posiblemente ese arrecife de coral esté sufriendo una mayor carga orgánica o carga de nutrientes, y por tanto es una herramienta que nos permite detectar un sistema de alerta y decir, oye, que aquí está proliferando mucho esta especie de caprélido. Entonces, porque realmente existía muy buena correlación, y siempre luego esto lo probamos también en las Maldivas, en también ecosistemas de la India, y se cumplía bastante bien. Normalmente grandes densidades implicaban pues un sistema de arrecife de coral bastante perturbado, sobre todo a nivel de materia orgánica o de nutrientes. Y otra de las líneas que tenemos pues en el grupo, donde pues se han especializado algunos compañeros, es el de las especies invasoras. Porque justamente en el grupo de estos pequeños invertebrados hay especies invasoras que no se ven tanto como otras especies que pues no son más conocidas para todos, pero que también desempeñan un papel importante en el ecosistema porque están desplazando a otras especies nativas. Es el caso de la Caprelas caura aquí en el Mediterráneo, o de la Caprela mútica, sobre todo en el norte de Europa. Y de hecho, pues en los estudios que han llevado a cabo compañeros con sus tesis en el laboratorio, han visto realmente que la Caprelas caura está desplazando a la Caprela equilibra, que es la nativa. Además, la comunidad de crustáceos peracáridos que hay en las algas cambia mucho cuando entra la invasora, porque claro, muchas veces nos preocupamos de los que vemos, de las algas. Uy, ha entrado esta alga invasora, ha entrado aquella, porque lo vemos, pero ¿qué pasa con toda la comunidad de organismos pequeños que viven dentro del alga o dentro del briozoo? Pues eso también son importantes a nivel de grupo, por ejemplo, simplemente con la alimentación, con el reciclaje del detritus de la columna de agua, y desempeñan un papel fundamental. Y si modificamos la composición de la comunidad, pues realmente puede haber efectos ecológicos. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no hay efectos económicos importantes. Entonces ya sabéis que normalmente las invasiones pues nos preocupan más cuando suponen un efecto económico también. Sí está empezando a haber algunos efectos económicos en los cultivos de mejillones, porque los cultivos de mejillones ha entrado la Caprela mútica, sobre todo en Galicia, y entonces hay densidades tan grandes de Caprela mútica que impide a los mejillones filtrar bien, porque compiten con los mejillones a la hora de filtrar las partículas de la columna de agua. Entonces sí que parece que están causando algunos problemas. Por una parte, hombre, es un problema para nosotros, entre comillas, una ventaja, porque así damos más importancia a nuestros organismos y decimos que hay que estudiarlos, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un problema pues que hay que tener en cuenta, porque las densidades de esta Caprela mútica que ha alcanzado las costas de Galicia pues son preocupantes, ¿no? Y ya bueno, simplemente para ir terminando, os quería contar que bueno, Paul Mayer fue, si dijésemos, el padre de los caprélidos, fue el que describió pues la mayoría de las especies de caprélidos que conocemos en la actualidad. Actualmente se conocen unos 70 géneros y unas 350 especies de caprélidos. Y la Siboga Expedition en el siglo XIX hubo dos campañas importantes y donde se recolectaron la mayor parte de los caprélidos. Pero desde entonces prácticamente nadie había estudiado los caprélidos. No había estudios, por supuesto ecológicos ninguno, pero es que no había estudios taxonómicos. Nadie estudia los caprélidos. ¿Por qué? Con lo abundantes que son. Pues bueno, es verdad que la taxonomía al principio pues puede ser complicada, porque hay que diseccionarlos, son muy pequeñitos, hay que sacarles las piezas bucales.
Bueno, pues como muchos diréis, bueno, pues son tan abundantes, ¿por qué? Pues en el medio marino hay muchísimos invertebrados y muchísimos grupos que nadie estudia, que es que no tienen expertos a nivel mundial, nadie realmente puede confirmar una identificación porque faltan taxónomos. Entonces, bueno, pues los primeros años nos dedicamos sobre todo a estudiar colecciones de museos, había mucho material en los museos de campañas oceanográficas que se habían hecho, como los caprélidos tienen una pintita así que se reconoce muy fácilmente, pues estaban todos en un bote caprélido, pero ya más allí, más de eso, no se conocían, porque claro, nadie se había puesto a identificarlo. Entonces, simplemente con todas las colecciones de museos de materiales de muy distintas zonas del mundo, pues se describieron muchas especies nuevas, géneros nuevos, se elaboraron claves, porque claro, al no existir claves también es difícil que se identificasen en los estudios ecológicos. Se ponía caprélido y ya está, o caprela SP, pero porque no hay clave. Entonces también es obligación de los taxónomos proporcionar claves. Y luego pues realizamos algunas campañas de muestreo en zonas donde los caprélidos no se habían explorado nunca. Por ejemplo, en Australia no había ningún estudio hecho, no había ningún caprélido citado, por ejemplo, o en las costas de Sudamérica, con lo cual pues desarrollamos algunas campañas de muestreo, pues recolectando con dragas, directamente buceando, se pueden recolectar fácilmente simplemente con unas gafas y un tubo, también podemos recolectarlos en el intermareal cuando baja la marea, o bueno, ya con equipos de escafandra autónoma, ¿no? con buceo, porque las especies más interesantes a veces se encuentran a 30, 40 metros, y bueno, a veces cuando trabajamos en arrecifes de coral, pues lo que utilizamos son bombas de succión, con las que, como si fuera una aspiradora, va sobre los corales y entonces vas cogiendo los bichitos sin traerte el coral, pues normalmente si son algas, pues las cogemos ya en el laboratorio, separamos los bichitos, pero claro, no te vas a venir con medio arrecife para ver qué caprélidos están asociados, ¿no? Entonces pues se suelen recolectar con esas mangas de succión. Y luego, pues bueno, está todo el trabajo de separación de muestras, de identificación, hasta que tenemos los caprélidos en sus botecitos y podemos identificar las especies, ¿no? Lo bueno de la taxonomía es que no requiere mucha financiación. De hecho, para la taxonomía de estos organismos, aunque a veces se utiliza el microscopio electrónico, pero la mayoría de los caracteres se ven bien al óptico y simplemente con una cámara clara, que muchos de vosotros pues conoceréis o hayáis utilizado, el microscopio, la cámara clara, a la vez tú puedes dibujar lo que estás viendo en el microscopio, es como si estuvieras calcando. No es que salga proyectado aquí, sino simplemente lo que se ve en los oculares es tu mano y el bichito, entonces puedes como si fuera a calcarlo, es cuestión de práctica y no tiene ninguna dificultad. Entonces pues haces dibujos de todas las piezas y describes las especies depositando el material, el holotipo y los paratipos en un museo y poniendo material de referencia en otros museos también para que la mayor parte para que cualquiera que desee consultarlo pues pueda revisar ese material y luego pues se describe la descripción en una revista donde pues como sabéis se describe la especie nueva y en los organismos marinos queda tanto por describir, que también en el medio terrestre, por supuesto, los bosques tropicales todavía albergan una diversidad desconocida, ¿no? Pero bueno, siempre es más fácil que aparezcan especies nuevas en grupos pequeñitos y sobre todo el medio marino, que es más difícil de explorar que el medio terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de una de las especies dedicadas, ¿no?, al profesor Takeuchi, pues que nos enseñó, él empezó también con la taxonomía de caprélidos, ahora ya está más centrado porque la presión también allí en Japón, esto de la falta de financiación para estudios taxonómicos pasa en todos lados. Él allí en Japón también le han presionado un poquito para que desvíe su investigación hacia cosas más aplicadas y ya abandonó la taxonomía, ¿no? Pero bueno, pues con él pues aprendimos todo el tema de los dibujos, las disecciones, aquí tenemos las piezas bucales, imaginaros, este bichito porque es grande, pero en un bichito de 1 milímetro, las piezas bucales son 0,01 milímetros, pequeñísimas, eso hay que diseccionarlo una a una para caracterizar bien la especie, con lo cual es verdad que eso tiene una dificultad, pero luego todo es cuestión de práctica. Y bueno, en estos últimos años, desde el 98 hasta el 2011, pues se han descrito 10 géneros y 70 especies. Si comparamos con lo que se conoce en total de los caprélidos, es una buena proporción, lo cual demuestra que es que prácticamente eran muy poco conocidos, que había mucho que conocer de los caprélidos. Ponerles nombre y luego ver aquellas especies que pueden tener interés, como hemos visto en el tema de los bioindicadores o en el tema de la acuicultura. De forma que, resumiendo, pues podríamos decir que los caprélidos son muy importantes en los ecosistemas marinos, son excelentes bioindicadores, son un recurso potencial muy útil en acuicultura, y os quería enseñar también un vídeo de los últimos descubrimientos de lo que pueden hacer los caprélidos.
también saben bailar al ritmo de la música. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.